Señor, venimos a tu presencia a recibir oportuno socorro, Señor. Pedimos que tú nos limpies de todo pecado. Pedimos que tú, Espíritu Santo, abra nuestro entendimiento, obre a través de estas palabras, de esta prédica, Señor. Toque los corazones, los prepare, Señor. Que tanto los de la congregación, Señor, de Casa sobre la Roca, como las personas que siguen, Señor, estas prédicas, estas enseñanzas, como también esas personas que están, Señor, sin conocerte, que van a escuchar por primera vez, o tal vez varias veces, pero aún no tienen esa relación contigo. Señor, te pedimos, suplicamos, solo tú, en tu poder, en tu autoridad, Señor, puedes tocar los corazones, Señor. Nadie más, Señor. Eres tú quien obra. Nosotros somos vasos frágiles, Señor. Somos usados como herramientas para dar tu evangelio, que es el tesoro, que es lo que necesitamos para salvarnos, Señor. Te pedimos que tú obres en todos ellos. Te damos gracias por darnos hasta el día de hoy, Señor, un día más de vida, la protección, Señor, de no habernos enfermado, Señor. Pedimos por las personas que están enfermas, pedimos por las personas que están trabajando en los hospitales, doctores, camilleros, enfermeras y todos los que están en ese lugar, Señor, que ellos también tengan la oportunidad de conocer de ti, de conocer el evangelio, de ser salvos por ti, y que también puedan comunicarlo a esas personas enfermas, Señor, porque no hay manera de que nosotros entremos, Señor, a compartir tu evangelio. Te pedimos que obres en ellos, te pedimos que estas enseñanzas puedan llegar, Señor, que se permita poder tal vez poner audios en ese lugar, Señor, para que puedan conocerte, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a obrar, Señor, y bendice, Señor, a toda persona que va a escuchar esta palabra tuya. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a continuar con el libro de Hechos. Los domingos estamos predicando el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 17. Terminamos con el capítulo 16 la semana pasada. El tema de hoy se llama 3 ciudades con oposición, pero con éxito. La semana pasada, para hacer un repaso de lo que vimos a un grupo misionero más fuerte, más grande. Vimos que Timoteo y Lucas fueron añadidos. La palabra nos enseñó que el plan de Pablo no era el plan de Dios, así que los planes de Dios son muy diferentes a los nuestros. Vimos que el Espíritu Santo no le permitió predicar en Asia, aún haciendo algo bueno, correcto, pero el Espíritu Santo le indicó que allá no era el momento y le dio en sueño un lugar donde, o sea, el plan se lo mostró en un sueño, ¿no? Donde Pablo iba a ser usado, todos ellos iban a ser usados, y esto era la provincia Filipos, la primera ciudad de la provincia de Macedonia, ¿no? Allá iban a llegar, donde vimos a Lidia, que era una mujer que vendía púrpura, se había convertido junto con su familia al predicarles el evangelio de Cristo. En ese mismo lugar, Filipos, vimos al carcelero que se le dio la promesa de que él y su familia se iban a convertir. Sí, verdaderamente creían, se arrepentían y pues que iban a ser salvados por el Señor Jesús, que es el único que los puede salvar, ¿no? Pero antes de esto vimos que hubo oposición demoníaca. Vimos a una mujer que estaba poseída, que la tenían como una mujer que adivinaba, ¿sí? Y pues obviamente Pablo libera a esta mujer, y el mal ya empieza a utilizar a los jefes de esta mujer y logran hacer que a estas personas, a Pablo, a Silas, los lleven y los azoten y los meten a la cárcel. Pero después de esto vimos que realmente el Señor obró. Hubo gran éxito en esas dos familias, tanto la de Lidia como la de el carcelero, y de ahí pues se fueron de Filipos. Aún estaban en Macedonia, ¿no? Pero se fueron de Filipos. Dice el capítulo 17, versículo 1, los que puedan seguirme en la lectura. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitarse de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad. Y asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón,
y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Vamos a hacer una pausa acá. Estamos en el capítulo 17, versículo 9. Hacemos una pausa, vamos a continuar siempre con todo el capítulo 17. Estamos en el versículo 9, ¿ok? Entonces vemos que Tesalónica, pues era una ciudad importante, ¿no? Se encontraba aproximadamente a 160 kilómetros de distancia de Filipos. Caminando te llevaba 3 días para llegar. Aún así vemos que llegaron a Tesalónica, ciudad grande, ciudad próspera hoy día, ¿no? Pablo, pues enfocado y diligente, sabemos que lo que siempre hace Pablo es predicar. Hizo lo que siempre hace, como que un patrón de llegar y buscar la sinagoga y predicar. Predicó el evangelio de Cristo, la salvación por gracia a través de la muerte y la resurrección del Señor Jesús, y que era para todos, tanto judíos como gentiles, sin acepción de personas. Obviamente esto lo llevó a discusión. ¿Por qué? Porque los judíos creían otra cosa. No podían creer que a través de Cristo, sin obras, y aparte que los gentiles tuvieran oportunidad. O sea, todo esto era contrario a lo que ellos habían pues estudiado, a sus tradiciones, y trajo controversias. Llegaron a un intercambio de palabras, ¿no? Obviamente habían preguntas, habían respuestas, prácticamente discutían esto con Pablo, ¿no? Y esto llevó 3 días de reposo, o sea que fueron 3 semanas seguidas explicándole el evangelio. Pablo dialogaba con ellos con una claridad y sencillez, usando bien las escrituras. Es muy importante. Más adelante vemos a Pablo recordándole estos puntos a su discípulo Timoteo, que se esforzara con diligencia para que se presentara ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto está en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y más adelante vemos en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que le dice que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y es lo que vemos que Pablo estaba haciendo acá. Pablo se estaba esforzando con diligencia, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que estaba usando la palabra de una manera correcta para que esas personas entendieran y comprendieran que realmente era necesario que Cristo muriera y resucitara. ¿Okay? Aquí vemos que él estaba instando a tiempo y fuera de tiempo, estaba redarguyendo, estaba reprendiendo, estaba exhortando con paciencia y con doctrina. Y esto es lo que Pablo hizo. Y obviamente lo vivió y se lo enseñaba a su discípulo. No solo se lo enseñó más adelante en palabras, sino que también su discípulo lo vivió con él. Y así debe de ser. Si enseñamos, los que enseñamos, tanto no solo pastores ni maestros, sino también padres, debemos enseñar que haya armonía en lo que estamos hablando. O sea, que se viva, ¿no? Debe ser un hacedor de la palabra, como dice Santiago en el capítulo 1, versículo 22, que seamos un hacedor en la palabra, enseñando, pero no solo oidores que nos podemos estar engañando a nosotros mismos, ¿no? Pablo pues termina demostrándoles a otras personas, pero a través de las escrituras, que era necesario, dijimos acá, que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Entonces, al presentar Pablo la evidencia bíblica, obviamente, Pablo los estaba persuadiendo. Los oyentes estaban siendo persuadidos. Recordemos que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence. Y Pablo siempre oraba antes para que el Espíritu Santo preparara los corazones, como cuando se prepara una tierra fértil donde vas a poner una semillita. En este caso el Evangelio era la semillita, ¿no? Entonces Pablo había orado, el Espíritu Santo estaba obrando y Pablo estaba haciendo su labor. Era diligente, enseñando con denuedo, o sea, sin temor, ¿no? Pablo pues enfatizaba que el Señor Jesús, o sea, el Cristo, él era el Cristo, era el Mesías, ¿no? Él decía: este es mi Dios, mi Señor, a quien les presento y anuncio, y este es quien tomó nuestro lugar, padeció por nosotros. Era la única manera de ser salvados de la condenación, de ser perdonados del pecado. Era la única manera de establecer el reino de Dios para salvarnos de esa condenación, de esa santa ira de Dios, ¿ok? Entonces, así como estaba escrito, dice Pablo,
Y como el Señor Jesús dijo, Él resucitó de los muertos y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por los que ya son suyos y por los que serán cuando se arrepientan, ¿no? Pablo estaba dando el Evangelio y vemos que hubo una respuesta positiva, porque dice acá que algunos de los que escucharon a Pablo predicar creyeron. Esos algunos pues no fueron todos, pero dice que los griegos sí fue una multitud, también muchas mujeres nobles judías. Entonces vemos que sí fueron muchos los que creyeron, aunque el mal siga influyendo, porque también el mal estaba ya operando a través del corazón duro de las personas. Estamos viendo la oposición del evangelio como lo hemos visto anteriormente. Pues dice que hubieron estos hombres que tenían su corazón duro, que tenían celos, que no creyeron. Por eso digo que es un corazón duro, porque un corazón duro lo muestra la incredulidad, ¿no? Entonces vemos que estas personas incrédulas con corazón duro estaban obedeciendo al mal. Y esto es lo que sucede. Satanás es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Esto lo puedes ver en Efesios 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Aquí vemos que la multitud estaba siendo incitada por este tipo de gente, porque estaban yendo en contra, estaban de oposición, y empieza a incitar a la gente. Vemos la envidia, vemos toda esta cosa que no es de Dios. Y pues estos se le pueden llamar hijos de desobediencia. Incitaron a hombres malos igual, e hicieron disturbios en la ciudad. O sea, empezaron a hacer revuelta, cosas que hacían que la gente se asustara. Y dice que asaltaron la casa de Jasón, o sea, que llegaron y se metieron a la casa de Jasón porque creían que ahí estaban ocultos. Jasón era un cristiano en Tesalónica. Su casa parece ser que era usada como el lugar, el punto de reunión, donde la iglesia, o sea, los hombres, la iglesia, se reunían allá. Pero dice que no encontraron a Pablo y a Silas ahí, y se fueron pues contra Jasón y contra algunos hermanos que estaban con él. Y estas personas malas, pues llamados hijos de desobediencia, pues gritaban ante las autoridades acusando a Pablo y a Silas que estaban trastornando el mundo entero y que estaban haciendo lo mismo con ellos. Y esto nos muestra el éxito que estaba teniendo el evangelio, porque siempre que vas a presentar el evangelio va a venir la oposición, va a venir el mal, y vemos la oposición en todo lo que estamos viendo que el evangelio había impactado radicalmente, tanto que la misma oposición lo decía, están siendo trastornados, ¿ok? Entonces el evangelio está impactando radicalmente al mundo y había evidencia dentro de ellos porque había nuevos cristianos, había nuevos convertidos, y esto es lo que debemos causar hoy día. Las personas que ya conocen del Señor, debemos causar en las personas que no conocen a Cristo, debemos debemos causar algo que realmente digas, wow, impactar a nuestra familia, impactar a nuestra comunidad, no con solo palabras, sino con nuestra predicación diaria. ¿Y esa cuál es? Nuestro caminar. Que armonice lo que predicas de palabra, lo que profesas con tu vida diaria. El evangelio tiene que verse en nuestra vida diaria, con nuestro ejemplo. Aparte de predicarlo, de evangelizar con él, debemos de vivirlo. Después de impactar a tu familia, a tu entorno, nada debe parecer igual. Debe haber un cambio. Si esto no está pasando en nuestras vidas, no estamos siguiendo a Cristo. Esto es importante. Podemos creer que estamos siguiendo a Cristo y no estamos haciéndolo, ¿ok? Porque el Señor Jesús es el que vino a trastornar este mundo. Él vino a romper fortalezas, a cambiar pensamientos o estructuras de este mundo. ¿Y qué fortalezas son esas? Pues como las que vemos acá en la Biblia. Ellos creían en dioses paganos. Hoy día las personas creen en dioses paganos, en dioses imaginarios que no son el Dios de la Biblia, porque no conocen ni su propia Biblia. Porque su Biblia tristemente la tienen allá como un pisapapeles llena de polvo. Es triste que el Señor haya dejado un libro de instrucción y nosotros no, de verdad, por gracia, los que ya conocen, lo hacemos. Porque no te creas que porque tú ya eres cristiano, o sea, oye, tú eres mejor. No, tú tampoco lo hacías. Y porque Dios tocó tu vida, porque Dios tuvo misericordia de ti y te hizo ver, abrir tus ojos porque estabas ciego espiritualmente, pues tú tuviste la oportunidad de venir a los pies de Cristo. Y esas personas que no conocen, lamentablemente están en la misma situación en la que estábamos nosotros antes.
Entonces no pueden conocer al Dios verdadero. Nosotros necesitamos romper esas fortalezas, necesitamos realmente seguir al Señor Jesús. De hecho, cuando el Señor nos da la justificación, nos perdona nuestros pecados, nos justifica, el Señor nos da su espíritu, nos da armas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez, dice la palabra, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y eso está en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. El mundo debería, de veras, si estás caminando tras de Cristo, el mundo debería odiarnos, aunque se oiga fuerte. Debería odiarnos y gritar a los cuatro vientos, como estas personas que estaban gritando en todo el pueblo ese, que estamos trastornando su mundo, que lo estamos cambiando y no les va a gustar, que trastornamos a toda persona que nos encontramos y que somos perseguidos sin buscar la persecución solo por vivir la palabra de Dios. Eso debería estar pasando en nuestras vidas. Porque si no está pasando eso en tu vida, no estás viviendo verdaderamente el Evangelio de Dios. El que realmente ha sido transformado vive una persecución. ¿Por qué? Porque vive tras las huellas de Cristo, y Cristo fue injuriado. A Cristo lo persiguieron, a Cristo realmente lo lastimaron y hablaron cosas de él y dijeron muchas mentiras. ¿Por qué? Porque él estaba trastornando el mundo, él estaba cambiando a las personas, él estaba diciendo: arrepiéntete, el reino de los cielos ha llegado. Entonces, es importante ver qué caminar tenemos, o sea, por dónde estamos yendo. El mundo debería de estar en contra nuestra. El Señor Jesús, tenemos un ejemplo acá. El Señor Jesús le dijo a una persona, ahorita vas a identificar quién, le dijo necio. Y fue a ese hombre que construyó graneros más grandes para que su vida, su alma, decía él, se pueda gozar de los placeres, porque eso es lo que estaba buscando. El Señor le dijo necio porque él no había hecho nada para que su vida tuviera trascendencia para el reino de Dios, sino que estaba haciendo cosas que eran para su placer, para su conveniencia, para cosas de este mundo, pero nada de lo eterno. Esto lo puedes ver en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Así que esta persona fue necia. No caigamos en la necedad, sino que realmente estamos escuchando la palabra, seamos sabios en seguir el consejo divino de Dios. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo estaba trabajando a través de Pablo y de Silas. Sabemos que estaba Lucas, estaba Timoteo, pero aquí estaba trabajando a través de Pablo y de Silas. ¿Para qué? Para que voltearan al mundo del lado correcto, porque empezó esto con Adán y empezó bien. Allá mismo acabó mal, ¿no? Pero lo que Dios ha venido a restaurar es ese compañerismo, esa obediencia a la instrucción del Señor que hace que tengas un compañerismo con Él. Entonces, el mundo pues fue trastornado, se dejó llevar por el mal. Entonces, el mundo está incorrectamente con su sistema, caminando con un sistema muy malo, muy contrario a lo que Dios quiere. Entonces, ellos estaban tratando de trastornar, de voltear al mundo al lado correcto. Para el mundo esto que nosotros estamos hablando pues es algo loco, algo que no está bien. Pero ese es el camino de Dios, no hay otros. Ese es el camino de Dios. Y todo esto era usado para que pues lo estaban usando las personas esas malas, pues para que se vea como una oposición. Estas personas están trastornando el mundo, véanlo, así como que creyendo que estaban yendo en contra de Roma. Era una acusación seria y obviamente era grave porque prácticamente esto hacía que los soldados romanos pudieran tomar medidas. Esto también infundió temor al pueblo, a la ciudad, porque la ciudad podía pensar que si Roma tomaba medidas, pues iban a irse contra ellos, iban a pensar que era la ciudad la que estaba poniendo oposición contra Roma, contra el César, ¿ok? Entonces sus miedos, pues, obviamente eran infundados, porque si analizamos, el Evangelio de Cristo no hace cosas malas. El Evangelio de Cristo hace que las personas que se convierten a Cristo sean mejores ciudadanos que antes. Hacen que las personas que se convierten a Cristo oren por su gobierno, por las autoridades. Entonces, ¿qué vemos en esto? Que una persona convertida a Cristo es más útil de lo que ellos se imaginan.
Entonces eran acusaciones y miedos infundados. El miedo era porque el Señor pues obviamente se estaba presentando como el rey y creían que tenía el derecho de gobernar a su gente. Entonces, aunque el Señor dijo, porque hemos escuchado que el Señor dijo que su reino no es de este mundo, pero su reino se va expandiendo en este mundo y va ganando almas del otro equipo que son parte del reino del mal. Entonces sí va creciendo su reino en este mundo. Seguramente esta es la razón por la que Pablo también pues llegó a evitar poner en sus cartas la palabra reino y la palabra rey, porque las cartas a veces eran checados por el Imperio Romano, ¿no? Entonces, tal vez evitaron que las autoridades malinterpretaran que podía haber una oposición hacia el César y hacia el imperio, ¿no? Entonces vemos que aquí también que hay una persona, Jasón, vemos que ellos fueron prácticamente como encerrados junto con los demás, pero vemos que también fueron liberados al pagar una fianza. Esta fianza, pues obviamente cubría una garantía contra futuras revueltas, ¿no? Era lo que los romanos hacían. Bueno, los oficiales romanos, pues no les importó lo que la gente les estaba diciendo, porque a ellos no les importaba lo que creyeran, o sea, no les importaba en qué creían, ¿no? Sin embargo, cuando el orden público era interrumpido por disturbios, pues ellos se veían con la disposición de ir con mano de hierro y aclarar esto y dejar las cosas correctamente en paz, ¿no? Si las cosas se salían de control, pues no iba a pasar mucho tiempo en que el emperador mandara también legiones para restaurar ese orden, ¿no? Y pues nadie quería eso, así que Jasón pues pagó la fianza, a pesar de que él no había iniciado el alboroto, fueron las personas esas que causaron el alboroto, y Pablo y Silas pues se fueron a otra ciudad que es la segunda ciudad en este capítulo que estamos viendo, ¿no? Es Berea, ¿no? Entonces dice el capítulo 17, continuamos con nuestra lectura de la Biblia, versículo 10 en adelante. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Vamos a hacer una pausa acá. Estamos en el versículo 15 de Hechos 17, ¿ok? Vemos a Pablo y a Silas que abandonaron rápidamente, primero vimos que abandonaron Tesalónica, porque no querían que haya persecución para los cristianos en ese lugar. No querían poner en riesgo a la fianza que Jasón había pagado. Entonces Pablo solo hizo unas semanas en Tesalónica y pues decidió mandar una carta escrita, la cual conocemos como Primera de Tesalonicenses. Se cree que esa fue su primera carta escrita para la congregación, ¿no? Entonces dice que llegaron a Berea, aquí estamos todavía en Macedonia, llegaron a Berea y siguieron su misma estrategia, el de la sinagoga, ¿no? Se encontraron con que había sinagogas y obviamente había audiencia, y pues esa audiencia dice que era más noble que la que estaba en Tesalónica, o sea que pusieron atención, que fueron abiertos a escuchar y recibieron la palabra bien, o sea, pero ellos, algo que es importante, es que ellos, los de Berea, escudriñaron las escrituras para ver si estaba correcto las cosas que le estaba diciendo Pablo. Ellos no aceptarían la enseñanza de Pablo sin haber revisado por sí mismos las escrituras, para ver si en verdad estaba correcto lo que estaba enseñando. ¿Por qué? Porque también ellos conocían, eran muy precavidos y conocían la fama de Pablo cuando perseguía a los cristianos, pero aún así, conociendo a Pablo, fíjense, ellos fueron abiertos, escucharon a Pablo, corroboraron hasta llegar a recibirlo como un verdadero siervo de Dios. Entonces, ellos no se fijaban si Pablo era buen orador o si era mal orador, o no decían, no me gusta esta prédica, porque no se trata de eso. A veces vamos a alguna iglesia y de veras juzgamos de esta manera. Decimos, es un mal orador, no me gusta, esto no me gusta. O sea, lo importante acá, porque no se trata de que nos guste, lo importante acá es que sea la palabra bien dada, que sea una sana doctrina. Entonces, vemos que
a ellos pues les interesaba escudriñar las escrituras, por eso también escucharon a Pablo, querían conocer la verdad, querían saber lo que la palabra de Dios decía y cómo Pablo coincidía con ella, ¿ok? Entonces ellos escudriñaban las escrituras cada día para saber, no era una ojeada rápida de una sola vez, no, ellos de veras llegaron al punto así diligente de haber extendido estudios largos, no solo era un ratito, ellos verdaderamente se centraban en la palabra. Entonces cuando Pablo predicó, pues los bereanos que hicieron, lo que hizo Esdras, prepararon sus corazones, pero no solo prepararon sus corazones, también despejaron sus mentes, porque muchas personas tienen sus mentes despejadas, pero sus corazones están cerrados y nunca reciben la palabra, como dice acá, con toda solicitud. Entonces, algo que tenemos que aprender de estos bereanos, que eran personas nobles, abiertas, pero que corroboraban las escrituras, que no juzgaban, sino que se enfocaban en las escrituras y ellos querían aprender, o sea, no estaban allá criticando al que está hablando, sino que se enfocaban en lo que aprendían y conocían de parte de Dios. Ellos sabían que venía de parte de Dios. Entonces esas cosas hacían que los bereanos se vean nobles, ¿no? Y dice ya que muchos que realmente abrieron su corazón y que despejaron su mente, dice que muchos creyeron. Y vemos que también ellos no eran como los de Tesalónica, ellos no persiguieron a Pablo, no persiguieron a Silas para sacarlos de la ciudad, pero los de Tesalónica escucharon, se enteraron que estaba Pablo en Berea predicando y fueron hasta allá a causar oposición. Y así pasa con mucha gente. Mucha gente va a llegar y va a ver la manera de causar revuelta o se va a ir hasta otro lado a causar revuelta, a querer dejar mal, pero no hagas caso. Mira, esa es la oposición, siempre va a haber y Dios es el que paga. Que Dios tenga misericordia, ¿ok? Entonces lo mismo que pasó en Antioquía de Pisidia, que lo vimos en el capítulo de Hechos 13, también en Iconio en el capítulo 14, en Listra también en el capítulo 14, y ahora en Tesalónica, y esta era la quinta vez que estaba pasando, que Pablo era echado fuera por una multitud que estaba molesta, que estaba alborotada, que tenía envidia, o sea, personas que estaban en la oposición siendo utilizados por el mal. Los cristianos de Berea, obviamente al ver que los estaban maltratando y les querían hacer daño, pues llevan a Pablo, lo mandan por mar, dice, a Atenas. ¿Por qué? Porque temían por su vida y obviamente pues la obra se vio como que interrumpida. Por eso es que Silas y Timoteo, pues Pablo les dice que se queden ahí. Porque Pablo, pues obviamente tenía que salir porque querían hacerle daño. Entonces se queda ahí Silas y Timoteo, Lucas igual, porque obviamente querían pues darle crecimiento, enseñar más a los cristianos de Berea, ¿no? Tenían que cuidarlos y enseñarlos, ¿no? Entonces vemos que el hecho de que Silas y Timoteo se hayan quedado ahí, pues muestra una vez más que Pablo tenía pasión por plantar esas iglesias, ¿ok? No solo por lograr conversiones, no solo por lograr conversiones, sino por darles crecimiento y plantar iglesias, ¿no? También mostraba que Pablo pues confiaba en Silas y Timoteo para que ellos pudieran enseñar y fortalecer a los cristianos de Berea. O sea, él vio en ellos que Pablo y Silas eran personas maduras, que tenían el conocimiento y que eran hacedores y por eso enseñaban. Continuamos con el versículo 16 del libro de Hechos 17, que dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis.
pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, y para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Hacemos una pausa en el versículo 28. Entonces vemos que Pablo ya está fuera de Macedonia. Él estaba esperando a Silas y a Timoteo. Él hubiera preferido que llegaran ellos a Berea con él para poder empezar a ministrar. Pero Pablo, al ver que esta ciudad estaba totalmente entregada a la idolatría, pues trajo tristeza. O sea, su corazón se apachurró y esto provocó que él predicara diligentemente en el evangelio, ¿no? Entonces vemos que Atenas era una de las ciudades más gloriosas, más importantes en el mundo, pero cuando Pablo observó Atenas, solo sintió dolor, solo se sintió deprimido por ver la magnitud de la idolatría que se veía a su alrededor. Y esto es lo que debe causar en cada cristiano. Si hay esa pasión, si hay ese verdadero amor a Dios, vas a sentir esto por las personas que están lamentablemente mal encaminadas, que no conocen al Señor. Entonces vemos que Atenas estaba inundada por ídolos. Pablo vio que aún Atenas era bonita, había una belleza, porque habían escultores y arquitectos griegos que hacían cosas muy bonitas, pero toda esa belleza no honraba a Dios, así que no le impresionó a Pablo para nada, cosa que el ser humano lamentablemente es impresionado por las cosas materiales. El cristiano no se impresiona por cosas materiales. Pablo tenía un patrón al llegar a cada ciudad, y era predicar en las sinagogas o donde hubiera audiencia. Así que vemos que Pablo predicó en la sinagoga, pero también predicó en un lugar que se llama Areópago, ¿ok? Era una ciudad culta, eran muy educados, se sentían muy sabios, se sentían orgullosos de su historia. Era una capital intelectual, esa capital religiosa de Grecia, ¿no? Y seguramente pues era diferente a cualquier otra ciudad en la que había predicado Pablo, ¿no? Pero Pablo, con denuedo, o sea, sin temor, con valor, pues se enfrenta a un público exigente, ¿no? Dice que acá hay dos grupos, los filósofos epicúreos, los primeros. Ellos eran hedonistas que vivían para disfrutar de los placeres, intentando evitar el dolor. Pero no solo estaban enfocados en la sensualidad, en el placer sensual. Un hedonista pues, es enfocado solamente en la sensualidad como la fuente del placer y de la felicidad. Pero estos epicúreos podían enfocarse también en otros placeres como la fuente de la felicidad. Ellos disfrutaban de una buena cena, de algo material, y que estas cosas materiales eran la fuente de la felicidad. No podría venir de otra cosa, ¿ok? Ellos tampoco negaban la existencia de los dioses, pero creían que los dioses no interferían con las vidas humanas, o sea, no se metían. Ahora, los otros grupos eran los filósofos estoicos. Creían que había un ser supremo, pero que habían muchos dioses subordinados y que el hombre tenía facultades similares a los de los dioses. Estos estoicos, se enfocaban en el autocontrol del pensamiento, o sea, pensando solo cosas útiles y buenas para no dañar tu mente, y lo mismo con las acciones. Ellos creían que la felicidad dependía de ellos mismos, pero también se enfocaban en alcanzar la felicidad y la sabiduría, pero absteniéndose de comodidades y de los bienes materiales y la fortuna. También pensaban que el suicidio era mejor que llevar una vida indigna, ¿no? Entonces creían que todo era bueno y que Dios estaba en todo. Así que creían que todas las cosas, buenas o malas, eran de Dios, y por lo tanto nada debía ser resistido, y creían que no había ninguna dirección en particular o destino para la humanidad, ¿ok? Entonces vemos que cuando escucharon a Pablo, estos dos grupos, dice que se burlaron porque no hablaba con la sutileza filosófica de ellos. Otros pensaban que Pablo estaba siendo como un charlatán predicador de nuevos dioses. Entonces, a pesar de que Pablo habló en un lugar diferente, un lugar de audiencia diferente, su mensaje no cambió.
En Atenas fue el mismo mensaje, él se enfocó en el Señor Jesús y la resurrección. El mensaje que daba Pablo era algo nuevo que trajo la atención de muchos. O sea, esas personas como que les dio ganas de escuchar, y esto solo puede hacerlo el Espíritu Santo. Esto lo llevó al Areópago. Ese fue el boleto que, por hablar de Jesucristo y la resurrección, fue el boleto que salió para que lo lleven a este lugar. Este Areópago era es una palabra griega, ¿no? Era una colina con labrados de roca, donde se reunían al aire libre el concilio supremo de la ciudad. Y a esos griegos, pues les gustaba escuchar, les gustaba cambiar información, recibir otras informaciones para incluirlas a la que ya tenían, ¿no? Pero no sabían que esta palabra que Pablo estaba dando era poder de Dios para salvación. Así que estos atenienses estaban en una completa oscuridad espiritual, estaban peores que los gálatas, que los filipenses, que los tesalonicenses. Sin embargo, pues ellos se creían sabios. Pablo no fue directo a las escrituras. Vemos acá que primero se enfoca en las referencias generales a la religión que vio en ese lugar. Por eso les dijo: en todo observo que sois muy religiosos. ¿Okay? Entonces se decía que los atenienses eran los más religiosos de toda la gente. Pablo pues habla con toda la intención de mostrarles que eso no estaba correcto, porque la religiosidad lo que hace es alejarte de Dios, y si se confía en una falsa religión, mucho peor, ¿no? Pablo pues lo vivió, ¿no? Pablo les enseñaba que vio allá en su ciudad un altar con una inscripción que decía: al Dios no conocido. Entonces Pablo usa esta inscripción para revelarles la identidad del verdadero Dios no conocido. Y Pablo no estaba mintiendo, realmente no conocían a Dios, no conocían a Cristo. Entonces Atenas estaba llena de estatuas dedicadas al Dios no conocido, o sea, imágenes que según representaban al Dios no conocido. Y esto es algo familiar hoy día. El mundo parece Atenas. Está lleno de imágenes que representan según a Dios a quien no ha visto. La palabra dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo, Primera de Juan, capítulo 4, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? ¿Ok? Es Primera de Juan, capítulo 4. Bueno, el versículo luego se los paso. ¿Ok? Entonces, aquí que estamos viendo que a Dios no lo hemos visto. Y es por la fe. O sea, es por la fe. No creo por lo que veo. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Nos dice que sin fe es imposible amar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces debemos creer en este Dios de la Biblia, aunque no lo veamos, pero que sabemos que está allá, habitando en su trono, viendo su creación. Y Pablo más adelante, obviamente, empieza a decir que siendo pues de su linaje, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces, Pablo habló sobre el Dios que creó todo, pero que es diferente a su misma creación. Pablo les dijo que Dios era más grande que cualquier templo que manos de hombres puedan construir, que no habita en templos hechos por manos de hombres humanas y que no puede ser representado por nada que el hombre pueda hacer con sus manos, ni es honrado por esas cosas, ni por las manos de hombres, de lo que puedan hacer los hombres. Entonces Pablo empieza a darles la enseñanza de quién es Dios y su creación. Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. Y esta visión del mundo es muy diferente a la de los filósofos epicúreos y los filósofos estoicos, pero también a las personas incrédulas que hoy día podemos encontrar, que creen en que Dios puede estar en las esculturas, que Dios puede estar en las imágenes, que Dios puede estar en templos. No. Y así como Pablo reconoció que estos filósofos tenían que cambiar sus ideas acerca de Dios, nosotros hoy día tenemos que cambiar nuestras ideas
infundadas acerca de Dios. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios, porque no leemos y nos enfocamos en conocer la verdad de Dios. Y estos atenienses tenían que pasar de su propia opinión a un entendimiento acerca de quién es Dios, de acuerdo a lo que Dios dice acerca de sí mismo en la misma palabra. Lo mismo para nosotros, lo tenemos al alcance, pero no queremos buscar de Dios. Es tan real que no es tan real el no querer buscar de Dios, que no queremos esforzarnos a leer la Biblia. Preferimos leer otras cosas que no traen salvación, que no traen bendición, que solo son cosas vanas, que pueden traer placer momentáneo, pero que no es eterno. Entonces Pablo les dijo que todos éramos descendientes de Adán y que existe un Dios que nos creó a todos y a quien todos le debemos. Aunque queramos hacer cosas para Dios como templos, altares, imágenes, Dios no necesita nada de eso, nada de nosotros, ni de ellos. Dios, por el contrario, es el que nos da, el que nos provee a todos, el que nos da la vida, las provisiones, el oxígeno, el agua, todo lo que necesitamos. Él nos da el sol, nos da la luna, nos da las estrellas. Él ha provisto todas las cosas y eso es lo que estaba Pablo enseñándole a ellos y es lo que nosotros tenemos que entender hoy día. Y estos atenienses adoraban el sol. Decían que Apolo venía arrastrando su carro de 2 ruedas a través del cielo todos los días. Pero Pablo les dijo que eso no era verdad y que el sol era algo que Dios había provisto para nosotros, porque necesitamos del sol, necesitamos del sol. El Creador es el Dios viviente y el dador de todas las cosas, pero no solo nos proporcionan las cosas físicas, sino que también nos da la oportunidad de ser salvos. Y si te arrepientes, pues también te va a dar más bendiciones, entre ellas los dones espirituales. Pablo les decía que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, decía, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, mencionaba. Entonces esta mención proyecta la idea de buscar a tientas. El ser humano no está buscando bien, el ser humano no busca al Dios vivo y verdadero, está buscando a un Dios palpable, está buscando a un Dios evidente y por eso está como que más dispuesto a hacerse ídolos que pueda ver y que pueda tocar y que pueda adorar. El propósito de Dios al revelarse en toda la creación y en la historia fue que el ser humano lo busque. Y lo bueno aquí es que Dios ha puesto en nuestro diseño del ser humano el buscar. Y eso sucede. El ser humano empieza a buscar de alguna manera, lamentablemente, la equivocada. Por eso necesitamos de la poderosa palabra de Dios para dirigirnos a hacer lo correcto y para buscar al Dios verdadero y no caer en la idolatría. Pablo menciona aquí a los poetas de estas personas, menciona a los poetas, así que Pablo pues corrige esta mención usando la verdad bíblica. Aquí vemos que Pablo dice que ellos dijeron, porque el linaje suyo somos. Pero no quiere decir que estaban en lo correcto, sino que hacían una mención que era bíblica y era correcta, pero incorrecta al canalizarla a los dioses paganos. Así que Pablo corrige esta mención usando la verdad bíblica, porque así podría construir un puente con su audiencia pagana, siendo pues linaje de Dios, que Dios es creador y que nosotros somos su creación, sus criaturas. Y esto les enseñaba la gran responsabilidad que tenían y tenemos para con Dios. Por ser su linaje, somos responsables de tener las ideas correctas acerca de Dios. Y son fortalezas que hay que destruir. Y por eso debemos rechazar la idea de que el oro, la plata, la piedra puedan representar a Dios. Pablo nos llevó a conocer quién es Dios, nuestro creador. Nuestro creador. Quiénes somos, o sea, de dónde somos. Y nos muestra el linaje. Ahora nos está mostrando la responsabilidad que tenemos con Él, que es entenderle y adorarle en verdad, no con oro, no con plata, no con piedra, pero sí en una adoración buscándolo a través de su palabra, una adoración correcta, porque si no es así, recordemos que tendremos que rendirle cuentas al deshonrarlo y eso trae juicio. Trae juicio. Pablo no predicó un evangelio suave, él
tenía de nuevo, o sea, que tenía valor y confrontó las ideas equivocadas que los atenienses tenían acerca de Dios y los confrontó con la realidad del juicio venidero. Y la palabra hoy día nos confronta, nos muestra nuestros errores, pero también nos da la oportunidad de redención. Dios da la oportunidad que el mundo no valora. Hoy día le dices, arrepiéntete, mira, busca, ¿qué es arrepentirte? Regresa a Dios, vuelve a Dios. No lo valora. Él dijo que pasaría por alto toda esta ignorancia, esta equivocación. O sea, ignorancia no es una palabra mala, sino que no conocemos, ignoramos la palabra. Entonces pasaría por alto esto si nos arrepentimos. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento, porque Él ya envió a esta tierra a un Salvador, y ese Salvador vino y nos enseñó que si nos arrepentimos verdaderamente y creemos en Él, podemos ser salvos. Entonces Él ya envió a este Salvador, pero también lo envió, ya volvió, pero también va a regresar y vendrá en gloria ¿qué? A juzgar. Continuamos con el versículo 31 de Hechos 17, en 31 y 32. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces vemos acá, ahora por primera vez, el mensaje para los atenienses pues estaba siendo enfocado en Cristo, en su resurrección. Pablo se refiere al Señor Jesús, lo presenta como el juez justo, aquel que tiene la señal de los clavos en la cruz, la señal de los clavos en sus manos, que fue en la cruz. Él es quien ha sido resucitado de los muertos. Entonces el apóstol Pablo, vemos que siempre predicó la resurrección del Señor Jesucristo, pero aquí estaba presentando la resurrección del Señor Jesucristo cuando hubo burlas. ¿Por qué? Porque ellos negaban la resurrección de los muertos. A los griegos les gustaba la idea de la inmortalidad del alma, nada más, pero no la idea de la resurrección del cuerpo. Ellos sentían que cualquier cosa material era inherentemente mala. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que un cuerpo malo no podía separarse la maldad del cuerpo. O sea, en realidad no podía haber tal cosa como un cuerpo glorificado. Ellos pensaban que la máxima forma de gloria sería en espíritu. Sería un espíritu puro. Pero nosotros creemos en la resurrección de los cuerpos. El Señor lo ha dicho en su palabra, Pablo lo ha enseñado. Entonces muchas sectas predican acerca de una resurrección solo espiritual, negando la resurrección física. Y este tipo de prédicas son filosofías y no a la enseñanza de las Escrituras. Hay que tener cuidado. El apóstol Pablo enseñó la resurrección de los muertos. Por lo tanto, cuando aquellos griegos oyeron acerca de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y algunos dijeron, en otra ocasión te escucharemos. Versículo 33, que es el penúltimo de la cita que estamos viendo hoy de Hechos 17, dice, y así Pablo salió de en medio de ellos. O sea que Pablo, pues al escuchar a estos críticos, obviamente estas personas que se burlaban, pues vemos que se sale de medio de ellos, porque tenemos que ver que cuando presentamos el Evangelio no va a faltar alguien que se burle, no va a faltar alguien que no lo crea, que no le parezca, que tiene un corazón duro, ¿no? Aquí vemos que muchos dice que se retiraron, ¿no? Y también hemos escuchado de mucha gente que ha criticado esta prédica de Pablo, que la llama como un fracaso en Atenas. Pero no vemos eso porque lo que sí hemos visto en el transcurso de todo este libro, que ha habido oposición, ha habido corazones duros y siempre va a haber personas que se burlen del Evangelio, pero también habrá personas que crean, porque observemos lo que dice el último versículo, el versículo 34 de Hechos 17, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Entonces, a pesar de que Pablo estaba comenzando su sermón, a pesar de que no se le dio oportunidad de decir todo lo que tenía que decir de Cristo y su resurrección en ese lugar del Areópago, aún así algunos creyeron. Entre los que creyeron estaba un hombre llamado Dionisio, quien seguro era participante de allá del Areópago, y una mujer llamada Dámaris. Entonces vemos que realmente el Espíritu de Dios estaba obrando. Aunque Pablo no terminó de predicar, el Espíritu obró en esas personas. Aunque critiquen que el sermón de Pablo de Atenas estuvo mal, pero realmente
sí tuvo fruto. El sermón que Pablo utilizó aquí es totalmente bíblico. Sus argumentos iniciaron con el Dios creador, metió a Cristo. De hecho, cuando ellos se interesaron en escucharle, estaba hablando de Cristo y la resurrección de los muertos. Y luego termina con el Dios juez de todos. Entonces, esto nos muestra que debemos aprender a no juzgar el contenido de este mensaje que Pablo dio, porque hubo respuesta. El Espíritu Santo obró en los corazones, y eso es lo importante, que haya obrado en estas personas que más tarde seguro ellos impactaron a otros. Y en cualquier lugar donde se predique la palabra de Dios, habrá quienes escuchen y crean. Entonces es importante que nosotros verdaderamente armonicemos con lo que predicamos y podamos de veras trastornar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra comunidad, y que ellos puedan ver que viven vidas equivocadas y que esas vidas equivocadas traerán consecuencias eternas, y que Dios es un Dios verdaderamente de misericordia, un Dios justo, pero también de misericordia, y por esa misericordia se ve en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Espero en Dios que verdaderamente toque tu corazón y busques de Él. Dios bendiga tu vida. See